esta noche. Y no sé si a usted le pasa, pero yo cuando escucho esa musiquita digo, ay, que siga la película. Pero no sigue. Y bueno, me tocó este personaje tan difícil por ahí en algunos sentidos, tan enigmático, tan sabio. Un hombre que tuvo muchas pruebas. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia de Job. El que no la conoce, le recomiendo que la lea. Es muy rica, es muy profunda y tiene un poco de teología, hasta filosofía, podríamos decir, porque hay en este libro muchas personas que hablan y que argumentan. Pero vamos aquí a la historia. Voy a tratar de ver cómo Job era y en Job poder vernos también cada uno de nosotros. No entrarme mucho en el libro, sino en algunos, más que nada en el carácter de Job. Pero tengo que contar un poco de la historia, por si alguno no la conoce. Este varón Job, Dios declara acerca de él que era, dice, un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que fíjense cómo comienza esta historia. Dios mismo es el que declara cómo era Job. No lo dice ninguna persona, no lo dice su esposa, no lo dice ningún amigo, nadie, sino que Dios mismo declara esto. Vemos que Job era un hacendado. En esa hacienda tenía muchos animales, tenía ovejas, tenía camellos, bueyes, asnos. Tenía muchos criados para atender esta hacienda. Y vemos que allí Dios no solo dice que este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, sino que va a decir que era mi siervo Job. ¿Sí? También en el capítulo 1, versículo 8 va a decir esto, mi siervo Job. ¿Y por qué resalto esto? Porque al decir en este contexto mi siervo Job era alguien que servía a Dios. ¿Y que lo servía de qué forma? Adorando a Dios. Él cumplía en su familia este ministerio de ser el sacerdote. Así como la palabra de Dios nos dice a nosotros que todos somos sacerdotes, así el varón en el hogar también es sacerdote de su casa. Así que Job cumplía este ministerio en su hogar. Y vemos que entonces Job era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y era siervo de Dios. Y vamos a ver que este Job tenía, nos cuenta la palabra de Dios, 7 hijos y 3 mujeres. Y ellos, de tanto en tanto, hacían siempre fiestas, festines, dice la palabra de Dios, comían, bebían, y estaban todos juntos, como hermanos, haciendo esto. Y vemos que Job, cumpliendo este misterio de sacerdote de su hogar, él dice que cuando terminaba la fiesta, los mandaba a llamar y los purificaba. Y que dice que de mañana él presentaba holocaustos, sacrificaba holocaustos, uno por cada hijo, ¿sí? ¿Y saben por qué hacía Job esto? Dice la palabra de Dios, porque decía quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía siempre. Ahora yo pensaba en esto, ¿no? Y siempre pienso en este Job, a veces como nosotros como padres vemos a nuestros hijos que a veces no están, a veces en el camino del Señor, y le pedimos perdón al Señor por nuestros hijos. Y sin embargo, usted sabe que no tenemos que pedirle perdón a Dios por los pecados de nuestros hijos. La palabra del Señor en Jeremías 31, Ezequiel 18 nos habla algo muy, muy importante cuando habla acerca de que va a venir un nuevo pacto, y decía, había un dicho que se decía, antes decían los padres comieron las uvas agrias, dice, y los dientes de los hijos
tendrán la dentera, o sea, van a tener la carie. O sea, el padre se comía la uva y el hijo recibía la carie. Este era un dicho. Y si no, dice que el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Sí? Así que fíjense que en este tiempo Job, que lo podemos ubicar, muchos lo ubican en el tiempo de los patriarcas, en la época de Abraham, por un montón de contexto histórico que hay en el libro. Y estaba acostumbrado de esta manera, presentaba sacrificios por sus hijos, por su familia. Y vemos también que nosotros debemos orar por nuestros hijos, ¿sí? No es que no debemos ni podemos, debemos orar por nuestros hijos, pero en este caso nosotros tenemos que decir, que Dios tenga misericordia por ellos si están fuera de la voluntad de Dios, orar para que Dios traiga luz a sus vidas, orar para que se arrepientan de sus pecados, orar para que se vuelvan a Dios, orar para que Dios se revele en ellos. ¿Sí? Esta es la oración, pero no podemos nosotros pedirle a Dios perdón por los pecados de nuestros hijos. Sí que Dios ejerza misericordia sobre ellos y que esté siempre obrando en sus corazones. Y hasta aquí vemos a este hombre que lo vemos que es perfecto, sin problemas, feliz. Como tal vez nosotros podemos tener un tiempo en el camino del Señor y nos sentimos bendecidos, nos sentimos prosperados, sentimos que nuestros hijos están bien, que tenemos trabajo, etcétera, etcétera. Pero vemos que aquí va a pasar una experiencia tremenda, Job. Y esto es lo que vamos a aprender en esta noche. Nos cuenta de una escena que sucede delante de la presencia de Dios. Dice que un día vienen los ángeles a la presencia de Dios y dice que con ellos viene también Satanás. Entonces Dios le habla a Satanás y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Le dice, vengo de rodear la tierra. Se venía de dar vuelta por la tierra, de reconocerla, de mirar. Y Dios le va a hacer una pregunta allí, muy importante. Dios le dice, ¿no has considerado, o sea, no has reflexionado con atención y con detenimiento a mi siervo Job, que es perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios? Y este enemigo, el adversario, le va a contestar, ¿acaso temes Job a Dios de balde? ¿Qué quiere decir esto de balde? Quiere decir, ¿acaso temes Job a Dios por nada, sin recibir ningún beneficio, o gratuitamente? Tú le has cercado a él y a su casa y todo lo que tiene. Así que Satanás lo que le está insinuando a Dios es que Job sirve a Dios por interés. Y eso también nos hace pensar, me hace pensar a mí, ¿por qué yo sirvo a Dios? ¿Por qué sigo a Dios? ¿Solo porque Dios me bendice? ¿Solo porque Dios me rodea, me cubre, me guarda con sus ángeles? ¿Solo por eso? ¿Porque quiero prosperidad? Es una pregunta. Y vemos que así el diálogo seguía. Entonces Dios le da permiso a Satanás. ¿Para qué? Para que toque las posesiones de Job. Así que Satanás vienen los enemigos, dice los sabeos allí, y arrasan, le roban toda la hacienda que él tiene, de los bueyes, ovejas, camellos, todo lo que tiene. Y mata también a los criados. Solo quedaba siempre un criado para ir y contarle a Job lo que había pasado. Pero dice que también sus hijos ese día estaban de fiesta. ¿Y qué pasa? Ese mismo día viene un viento que dice que azota las 4 esquinas de la casa y la casa se desmorona arriba de los hijos de Job. Así que esos 10 hijos que tenía perecen. Todo esto le acontece a Job en un día, solo en un día. Así que allí vamos a ver una respuesta que yo me imagino que Satanás se habrá quedado con la boca abierta. Dice, en ese momento cuando él se entera,
la palabra de Dios dice, Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. El siervo, el que adoraba a Dios, adoró. Y dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno. Quiere decir que Job no le echó la culpa a Dios de lo que estaba pasando. Simplemente él adoró, aceptó lo que había pasado. Y nosotros cuando nos pasan las cosas, las aceptamos de parte de Dios. Y después, ¿qué pasa? Pasa un poco de tiempo, vuelve la escena otra vez, allí en la presencia de Dios, y Dios le dice otra vez a Satanás, ¿qué has hecho? ¿De dónde vienes? Le dice, voy a rodear la tierra. Y Dios le vuelve a hacer la misma pregunta. Dice, ¿no consideraste, dice a mi siervo Job, que no hay en la tierra otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y le agrega algo, y dice que todavía retiene su integridad. Que esto de la integridad es todo lo completo, abarca lo perfecto, lo recto, lo temeroso, lo apartado del mal que tenía Job. O sea, aún con lo que le había pasado, la desgracia más grande que es perder a sus 10 hijos, aparte de quedar pobre, él tenía esa integridad aún en el corazón. Entonces, Satanás vuelve a insistir y Dios le da otra vez permiso para que toque a Job. Dice, ve, hiere su cuerpo, pero no toque su vida. O sea, no podía morir Job. Así que allí, usted sabrá, va Satanás, lo hiere a Job de una sarna maligna, dice. ¿Y qué pasa allí? Dice, la sarna lo cubre de la planta de los pies hasta la cabeza. Ahí estaba la imagen. Imagínense la carne que estaba allí, que se veía los músculos tal vez los tendones, no sé, pero también tendría olor feo. Dice que se arrojaba, tenía un tiempo para arrojarse. Debe haber sido tremendo todo esto que le pasaba. También vemos algo más tremendo, su misma esposa. ¿Qué le dice su esposa? Dice, bueno, maldice a Dios y muérete. Qué linda esposa. Qué linda esposa que tenía Job. Pero después, bueno, podemos hacer una salvedad para esta mujer, pero ahora no lo vamos a hacer. Y vemos que allí él le dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Nos gusta recibir de Dios, ¿no es cierto? Nos gusta todo lo lindo, todas las bendiciones, pero cuando viene el mal, no nos gusta absolutamente nada. Y dice acá la palabra que en todo esto Job no pecó con sus labios. O sea que de su boca no salió ninguna palabra en contra de Dios en ese momento. Y vemos que allí, entonces, sigue la historia. Van a venir 3 amigos para consolarlo. Después en la historia, él nos va a decir que son consoladores molestos, porque lo que menos hacen es realmente ayudarlo. Pero vemos también que después va a aparecer otro hombre, otro muchacho que va a estar ahí en la conversación y se llama un tal Eliú. Y todos estos van a formar parte de una charla y discursos acerca de Dios. Ahora ellos van a hablar simplemente de su propia sabiduría y experiencia. ¿Vio cuando nosotros tenemos que a veces dar un consejo? A veces damos un consejo de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia experiencia. Y los consejos que nosotros tenemos que dar siempre tienen que estar basados en la palabra de Dios. Y vemos allí que durante todo ese periodo dice que Job no pecó con sus labios. Pero el tiempo pasaba y el dolor en el cuerpo de Job era insoportable. Y el dolor en su corazón y en su mente deben haber sido insoportables. Perdió todo lo que tenía.
Ni siquiera la esposa que lo tenía que acompañar, dice en algunos versículos que lo desconocía, dice, aún ella desconoce mi aliento, o sea que ni se acercaba siquiera a Job. Así que debe haber estado terriblemente mal. Pero vemos que Job era un hombre como nosotros. Era un hombre como vos y yo. Y él comienza a quejarse y a maldecir. Y voy a leer algunos versículos. Dice, por ejemplo, dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, porque no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre. ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Él se quería morir. ¿Cuántas veces viene el enemigo a susurrar a nuestro oído cosas que no tienen que estar en nuestro corazón? Y decimos, ay, me quiero morir. Qué necio que somos cuando decimos estas cosas. Pero hay que entenderlo, Job. Y a veces nosotros podemos pasar por distintas circunstancias que nos pueden llevar a decir esas cosas necias. Si pudiera pesar mi sufrimiento, dice Job, pesarían más que toda la arena del mar, pues el Todopoderoso me ha derribado con sus flechas, y el veneno de ellas infecta mi espíritu, decía Job. Los terrores de Dios están alineados contra mí. ¿Acaso no tengo derecho a quejarme? Job aún defendía su queja. Y vemos que después Job va a afirmar que los malos prosperan, en algún capítulo. Sus amigos lo van a acusar de no ser íntegro, cuando Dios dice que es íntegro. Y quiere mismo Job argumentar con Dios acerca de sus padecimientos, pero él se va a justificar. Y voy a leer algún versículo que es precioso acerca de una revelación que Job tiene. Está en Job 19, versículos muy conocidos. Cuando él estaba ya desgastado, cuando él no tenía sentido para vivir, él puede decir algo grandioso y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Así que aquí vemos a Job, todo lo que él va descubriendo. En este periodo Job es como que estaba allá arriba, fue bajando, 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 y aquí es como que comienza un poquito a levantar y empieza a subir. Vemos, voy a leer un versículo más. Capítulo 23. Cuando él aboga su causa delante de Dios, dice, mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro, dice Job. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino, y no me aparté del mandamiento de sus labios. Nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y así Job va argumentando constantemente y va hablando, se va defendiendo, porque yo no estoy hablando de la parte de los amigos esos, los consoladores molestos, pero ellos lo acusaban, le decían que algo había hecho. ¿Yo esa frase que dice algo habrán hecho? ¿Sí? Si te pasa algo, si estás mal es porque algo hiciste. A veces sí pasa porque algo hicimos, pero en el caso de Job, él era apartado del mal, temeroso de Dios, perfecto y recto, era íntegro. Así que esto no iba, pero sin embargo sus amigos insistían. Y vemos que allí él va argumentando, hasta que viene Eliú. Este Eliú era un jovencito.
sabio, no era uno de los ancianos que estaban allí con Job, era más joven. Y él va a ver esto que le está pasando a Job desde otra óptica. Él va a decir que esto que le pasa a Job es porque Dios lo quiere purificar. Porque después de esta prueba Dios va a sacar algo bueno para su vida. Así que allí Job empieza a subir un poco más, hasta que Job sigue hablando. Y vemos que en los últimos capítulos de este libro aparece Dios. Ya en la última escena aparece Dios. Capítulo 38, 29, 40 y 41. Y usted recuerda una cosa. Él decía, oíd ahora mi razonamiento y estad atento a los argumentos de mis labios. Él siempre argumentó, a veces a favor, a veces en contra de su propia vida. Pero en el capítulo 40, cuando ya había intervenido Dios, él va a decir algo precioso. Dios está hablando de la naturaleza, de la creación, de los rayos, de que todo viene de Él. Y le dice, ¿tú puedes gobernar esto? O sea, le hace entender a Job que él no podía hacer nada, que Dios es el que gobierna todo el universo y todas las cosas, que todas las cosas que nos acontecen a nosotros, Dios las determina, ¿sí? Y vemos que en ese versículo, el 42 dice, Dios le dice a él, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. Hay un capítulo que él se defiende y defiende su integridad. Yo le daba de comer al pobre, ayudaba a la viuda, defendía al menesteroso, juzgaba todas las causas. Cuando iba a la puerta de la ciudad, todos me honraban, tenían mi presencia, los sabios callaban la boca. Sin embargo, aquí, él dice aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo en mi boca. Jacob, ¿qué hizo? Se tapó la boca, ya no tenía argumentos delante de Dios. Y así muchas veces en nuestras vidas, cuando estamos en dificultades, debemos humillarnos delante de la presencia de Dios y esperar en Él, callar nuestra boca y esperar en Él. Y vemos que Él le dice una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y Job pasa por un duro proceso de transformación, de un cambio. Me hace acordar lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 12, que dice que no nos debemos conformar a este siglo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y vemos que aquí Job tiene que ser transformado. Y así ese Job, que tenía pruebas, que tal vez las nuestras no son comparables con Job, pero que nosotros tenemos que ser en la prueba transformados, debemos aprender algo bueno de Dios cada vez que somos probados. Y vemos que Job va a decir algo precioso una vez que conoce a Dios, y él va a decir lo que se llama la confesión y justificación. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Dios podía todo en la vida de Job y lo puede en la nuestra. Dice que no hay pensamiento que se esconda de ti. Usted sabe que a Dios no se le escapa ningún pensamiento. Yo siempre oro en el versículo. No hay pensamiento que de ti se esconda. A veces yo puedo aparentar una cosa, puedo hablar con alguien de una cosa, pero los pensamientos que hay en mi corazón los conoce el Señor. Para Él no están ocultos. Y dice, ¿quién es el que oscurece consejos sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Él había puesto la mano en su boca, ya no quería hablar,
porque él hablaba lo que no entendía. Y dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué hacemos cuando tenemos pruebas como Job? ¿Dejamos que Él nos enseñe? ¿Nos ponemos a escudriñar en la palabra de Dios? ¿Oramos al Señor? Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Recuerden Job, del capítulo 1, conocía a Dios, era siervo de Dios, hacía holocaustos, oraba, le pedía perdón a Dios por el pecado de sus hijos, por si quizás habían ofendido a Dios. Y vemos que él lo conocía de oídas, pero ahora dice, mis ojos te ven. Él tenía una revelación distinta de Dios para su vida. Y es esto lo que Dios quiere que podamos aprender cuando hay pruebas, ¿sí? Que nosotros podamos salir de la prueba victoriosos y con un conocimiento más grande de Dios y con sabiduría de Dios, no de la nuestra, no con necedades, con insensateces, sino con sabiduría del Señor. Y dice algo tan precioso que dice, por tanto, él ahora que lo ve a Dios realmente en su corazón, dice, por tanto me aborrezco. Ya veía lo que había en su corazón, que era un hombre que fallaba, que aunque Dios lo había declarado, Dios conocía su corazón, él se daba cuenta que fallaba. Y como fallaba dice, y me arrepiento. Esta palabra que es majam, arrepentimiento completo. Es volver, iba para allá, volver para allá. Un cambio. Pero ese arrepentimiento lo dirigía hacia Dios. ¿Sí? Y Job aprendió a estar satisfecho con la soberanía y la misericordia de Dios. Quizás nosotros no sepamos lo que está sucediendo ahora en el cielo. ¿Qué Dios puede estar hablando acerca de nosotros? No sé si usted piensa esto, si Dios habla de usted en el cielo. Pero nosotros debemos confiar en Dios, en lo que hace Dios a favor de nuestras vidas. Dios quitó la aflicción de Job y aumentó el doble de todas las cosas que él tenía. No recuerdo la cantidad de camellos que tenía, pero si tenía 500, le dio 1000. Le dio también otra vez el poder tener hijos. Le dio 7 hijos y 3 mujeres, que dice la palabra de Dios que eran las más hermosas de la tierra. Y no solo esto, sino que dice algo que está sentado ahí, dice que le dio herencia también a estas mujeres. No se acostumbraba a que las mujeres recibieran herencia, pero ahí él dice que les da herencia con sus mismos hijos varones. Y dice el último versículo, hablando acerca de Job, dice, y murió Job, viejo y lleno de días. ¿Cómo murió? Viejo y lleno de días, lleno de canas, iba a decir. Pero no dice lleno. Y yo digo, ¿qué es lleno? ¿Lleno de qué? Y lleno es estar saciado. Los años que Dios le dio que viviera, aun que él pasó por esa tremenda prueba, saciaron su vida. Él estuvo satisfecho de la vida que pudo vivir. Y le leo una frase que, de tanto que usted, dice, cuando no hay explicaciones racionales y ni siquiera teológicas